Muy buenos días, bienvenidos al repaso semanal de las 7 magníficas, las compañías de mega capitalización bursátil norteamericanas que, dada su importancia, su relevancia en el mercado, pues realizamos ese seguimiento, esa actualización semanal de la situación de estos diferentes activos. Son las 11:55 horas de la mañana del día lunes 2 de diciembre de 2024 y mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Iniciamos el repaso de estas 7 magníficas y lo hacemos por orden alfabético. Iniciamos con el gráfico de la pantalla. Tenemos la evolución en gráfico diario de Alphabet clase A, que como podemos ver terminó la pasada semana en los 168,95 dólares por acción, desarrollando, como podemos ver en las últimas jornadas, un intento de recuperación tras registrar ese mínimo en los 163,70 dólares por acción. Sin embargo, ese rebote lo clasificamos como totalmente insuficiente, al menos en el día de hoy, y es que en el corto plazo seguimos desarrollando ese contexto de máximos y mínimos decrecientes, tal y como podemos detectar mediante esta evolución, este zigzag que viene desarrollándose desde los máximos del pasado martes 12 de noviembre. Pues bien, la idea seguiría siendo que estamos desarrollando ese movimiento de recuperación que no altera, no cambia o modifica esa estructura decreciente terciaria o de corto plazo generada en las últimas semanas. De hecho, el MACD diario permanece con cortes descendentes activos, no hay un incremento en la actividad de contratación en el momento de repuntar posiciones al alza, por tanto seguimos considerando como contexto altamente probable en el corto plazo la activación de ese doble techo y por ende las implicaciones bajistas derivadas de este, es decir, ese objetivo mínimo de retroceso teórico situado en torno a los 154,75 dólares por acción. Paso previo, debemos desarrollar cierres diarios por debajo de los mínimos del pasado jueves 21 de noviembre, mínimos proyectados identificados en los 163,70 dólares por acción. Por arriba, hasta que no empecemos a ver cierres diarios por encima de la directriz bajista que viene desarrollándose desde los máximos del 12 de noviembre, seguimos siendo muy cautos a la hora de valorar el potencial alcista de este intento de recuperación por parte de las compras en Alphabet. Avanzamos con Amazon, también gráfico en escala temporal diaria, terminó la sesión del pasado viernes en los 207,89 dólares por acción, intentando mantener vivo ese rebote alcista de las últimas sesiones. Pero en este caso, a diferencia de lo que hemos comentado con Alphabet, venimos de rebotar de esa reacción por parte de las compras o por parte de la demanda desarrollada desde esa directriz creciente que viene desarrollándose, gestándose desde los mínimos de agosto 2024. Fíjense esta directriz cómo recientemente ha permitido recuperar posiciones. Y esto es muy interesante puesto que cierres diarios por encima de los 208 dólares por acción nos permitirán plantear ataques a ese gap o hueco bajista abierto el pasado viernes 15 de noviembre. Concretamente, ha abierto o proyectado desde el cierre de la sesión previa, la del jueves 14 de noviembre, cierre que tuvimos en los 211,5 dólares por acción, cota que desde los niveles actuales se proyecta a un potencial alcista aproximadamente del más 1,73%. Y el cierre de ese gap o hueco bajista, es decir, la superación de esa resistencia a precios de cierre diario, habilitarían para atacar como próximo objetivo más ambicioso los actuales máximos anuales. No olvidemos la zona de los máximos del pasado jueves 14 de noviembre, situados en los 215,90 dólares por acción. Por su parte, el MACD diario atisba un próximo corte ascendente, lo cual reforzaría la idea de seguir manteniendo esa recuperación. Al corto plazo no veríamos signos de deterioro técnico mientras no veamos o asistamos al cierre del gap alcista, por tanto soporte de los 201,45 dólares por acción, que es ese gap o hueco alcista abierto el pasado martes 26 de noviembre y que por tanto se proyecta desde el cierre previo, desde el cierre del lunes 25 de noviembre. Más allá de estos movimientos, seguimos manteniendo una actitud constructiva favorable para las compras en el activo bajo estudio.
Avanzamos con Apple, gráfico en escala temporal diaria que terminó el pasado viernes en la cota de los 237,33 dólares por acción, superando a cierre de sesión y por tanto a cierre semanal la cota de los 237,20 dólares por acción. En este sentido, estamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este rango lateral, como podemos ver desde este mínimo hasta este máximo, y proyectarlo a partir del punto de ruptura, generando ese potencial alcista del más 8,09% de cara a las próximas sesiones / semanas que nos podrían llevar más o menos a la cota en torno a los 256,4 dólares por acción. Así que mantenemos una actitud constructiva en el caso en el que además el MACD diario recientemente activaba cortes ascendentes, en el que además está alejada de zonas de sobrecompra o de excesos alcistas generados durante el mes de julio 2024 y además la estructura creciente de fondo es incuestionablemente positiva. En cuanto a Meta, que terminó el pasado viernes en la cota de los 574,32 dólares por acción, sigue intentando desarrollar esa recuperación de las últimas sesiones / semanas, una recuperación que de momento seguimos tomando o valorando con cautela, y es que seguimos recordando, manteniendo ese objetivo mínimo de retroceso teórico que se activaba el pasado viernes 15 de noviembre, con ese cierre por debajo del área de soportes de los 555,17 dólares por acción. Si logramos superar o asistir a cierres diarios por encima de los 580,76 y por ende cerrar ese gap o hueco bajista de los 577,16 dólares por acción, comenzaríamos a valorar o plantear la idea de que este proceso de perforación de soportes es más una trampa bajista que una reactivación del proceso bajista en el activo bajo estudio. Para aquellos que no estén familiarizados con ese concepto de trampa bajista, tenemos una trampa o asistimos a una trampa bajista cuando el precio perfora, cierra por debajo de soportes importantes, da la sensación, sugiere una continuidad de esos recortes para acto seguido dar o tener una reacción por parte del lado contrario, en este caso una reacción por parte de la demanda o de las compras. Pues bien, insistimos, cierres diarios por encima de esos 580,76 permitirían o reforzarían la idea de que estamos ante una trampa bajista y por ende aumentaría de manera considerable la probabilidad de plantear ataques a la zona de techos o resistencias, concretamente esos 602,95 dólares por acción. Avanzamos con Microsoft, que el pasado viernes terminó concretamente en los 423,46 dólares por acción, gráfico en escala temporal diaria, y seguimos sin tener o asistir a grandes cambios respecto a lo que veníamos comentando en las últimas revisiones de mercado. Mantenemos ese rango lateral perfectamente identificado, perfectamente proyectado bajo el área de techos o resistencias, esos 440,97 y por encima del soporte de los 400 dólares por acción. Dentro de ese rango, de esos límites, consideramos que los movimientos de corto plazo pues atienden más a ese ruido de mercado, movimientos sin poco impacto, y seguimos a la espera de lograr desarrollar cierres diarios por encima de esta zona de techos intermedios, concretamente la zona de los 428,47 y lo extendemos a los 429 dólares por acción. Cierres diarios por encima de esas referencias permitirían atacar este importante gap bajista abierto el jueves 31 de octubre, el cual se proyecta desde el cierre previo, desde el cierre del miércoles 30 de octubre, que situamos ese cierre en los 431,67. Cierres diarios, a su vez, por encima de esos 431,67, permitirían o allanarían el camino de manera muy considerable para plantear ataques a la parte alta de ese rango de los 440,97 y la cota de los 437,60 dólares por acción. Avanzamos con Nvidia, que el pasado viernes terminó en los 138,25 dólares por acción y vendimos unas sesiones interesantes, desarrollando, fíjense, el pasado jueves 27 de noviembre, esa vela con amplísima sombra inferior, una zona o digamos una vela martillo en zona de soportes o confluencia de soportes, véase los mínimos del jueves 31 de octubre, los 132,11
y la directriz creciente que parte desde los mínimos de agosto 2024. Pues bien, esa vela martillo, con ligero repunte en la actividad de contratación respecto a la sesión previa, sugiere un potencial avance en el activo, y es que además tuvimos esa vela o esa formación de isla de implicaciones positivas que podría desarrollar en próximas sesiones mayores recuperaciones en el precio. Por supuesto, todo lo que sea perforar los mínimos de la vela martillo del pasado jueves, 131,80, serían muy malas noticias para el activo, dado que reactivaría tanto en tiempo como en forma el proceso correctivo, que nos llevaría a la siguiente zona de anteriores techos, ahora soportes de los 128,75 y los 127,65 dólares por acción. Y terminamos con Tesla, gráfico en escala temporal diaria. El viernes terminó en la cota de los 345,16 dólares por acción, y aquí mantenemos ese estancamiento de muy corto plazo, un estancamiento que no vemos con malos ojos al calor de la necesidad de purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD diario, cuyas lecturas, como podemos ver, ya están activando cortes descendentes. Fíjense cómo el histograma pasa de color verde a color rojo negativo. Eso quiere decir que el MACD está por debajo de su señal, que el momento comienza a ser negativo en el corto plazo, pero eso de momento lo tomamos como un movimiento totalmente natural, insistimos, tras la fuerte verticalidad de los últimos procesos alcistas que generó el activo bajo estudio. Permanece por encima de esta directriz creciente que parte desde los mínimos del pasado miércoles 23 de octubre y permanece por encima de esa zona de soportes de los 309,22. Por tanto, mientras no asistamos a cierres diarios por debajo de esas ambas referencias o ambos soportes que hemos citado, seguimos manteniendo o considerando los riesgos de corrección a corto plazo plenamente acotados.